Transición a la sociedad capitalista y el ascenso de la burguesía al poder, siglos XVI al XVIII. Integrantes del equipo: Corral Vargas, María Libertad, Gómez Sevilla, Hanna Pamela, Núñez Navarro, Gabriel, Olivares Zamora, Jorge, Terán Zamora, José Emiliano. En la Edad Media podemos ver que el pueblo era gobernado por una monarquía absolutista, donde el rey tenía el poder absoluto en todos los aspectos y no había una división de poderes. Se desarrolló históricamente en la Europa occidental. Esta tenía unas características, las cuales eran la burocracia, que es un sistema de organización, tenía una jerarquización que se encargaba de administrar y gestionar algunos asuntos de la política. El mercantilismo era el principal sistema económico. Tenían un gran ejército, el cual lo podían pagar con todo lo que se recaudaba, y como se había dicho al principio, el poder cae en una sola persona, en este caso el rey, justificándolo como un poder que Dios le da. El despotismo ilustrado consistía en que los reyes seguían teniendo un poder absoluto, pero intentaron implementar medidas de la Ilustración tratando de educar al pueblo. Para entender más sobre la economía de la Edad Media, se habla del mercantilismo, el cual es un conjunto de ideas económicas que consideran que la prosperidad de un Estado depende del capital que pueda tener y que el volumen global del comercio mundial es inalterable. El capital, que está representado por los metales preciosos que el Estado tiene en su poder, se incrementa sobre todo mediante una balanza comercial positiva con otras naciones, o lo que es lo mismo, que las exportaciones sean superiores a las importaciones. El mercantilismo sugiere que el gobierno dirigente de una nación debería buscar la consecución de esos objetivos mediante una política proteccionista sobre su economía, favoreciendo la exportación y desfavoreciendo la importación, sobre todo mediante la imposición de aranceles. En el siglo XVIII surgieron nuevas teorías económicas, la fisiocracia y el ibercambismo, que criticaron duramente los principios mercantilistas y propusieron nuevos caminos para obtener más beneficios por medio de las actividades económicas. El rey empezó a perder poder por las nuevas ideas que venían en camino, que ayudaron a la nueva clase que se había formado, llamado la burguesía, la cual estaba compuesta esencialmente por comerciantes, artesanos libres y personas no sometidas a la jurisdicción señorial que vivía en las ciudades. Al ver que el rey no los dejaba hacer sus asuntos totalmente libres, buscaron formas para poner en ridículo la forma de gobernar de sus reyes, haciendo retratos graciosos de ellos que criticaban el aspecto y errores del rey. Así empezaron a tener más control en la mente de la gente y así empezar a tener más privilegios en la sociedad, como por ejemplo el de ya no tener que pagar impuestos y tener más libertades en sus negocios. Uno de sus inicios para empezar a cambiar la economía del mundo fue la acumulación originaria o primitiva del capital. Fue un concepto acuñado por Karl Marx en los capítulos 14 y 16 del primer volumen de El Capital, y se refiere a la disociación de los medios de producción, donde el burgués es dueño de 4 de los 5 elementos que hacen posibles generar riquezas. Según Marx, el capital, los medios de producción, el mercado, la mano de obra y artículos de consumo, entre otras cosas, fueron las que ayudaron a fortalecer la economía. Marx dice que la acumulación primitiva significa la expropiación de los productos directos y, más específicamente, el aniquilamiento de la propiedad privada que se funda en el trabajo propio. Esto es la expropiación del trabajador, permitiendo un elemento clave del capitalismo, el trabajo asalariado. Por una parte, se formó un mercado cada vez más globalizado, vinculado al crecimiento del comercio durante siglos, con florecimientos parciales en el Mediterráneo durante los siglos XIV y XV, y quedó firmemente establecido a escala global en el siglo XVI, con la expansión imperial europea por toda América y África. En este proceso, sus protagonistas actuaban siguiendo lo que Max Weber denominó el espíritu del capitalismo, pero para Marx esto no generaba sociedades capitalistas. Durante este proceso de la burguesía para ascender completamente al poder, surgió en el siglo XVII en Europa occidental un nuevo movimiento intelectual conocido como la Ilustración, el cual se caracteriza por la extraordinaria confianza del hombre en las posibilidades de la razón humana para resolver todos los problemas de la vida. Los pensadores de la Ilustración rechazaron las viejas formas de pensar y rompieron con el criterio de autoridad que imperó durante la Edad Media. Los pensadores ilustrados combatieron contra el absolutismo y propusieron organizar la vida política de acuerdo con los principios dictados por la razón. Entre los principales representantes y aportes del pensamiento ilustrado se encuentran Montesquieu, que fue partidario de la separación de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial. Voltaire criticó la intolerancia religiosa. Rousseau planteó una nueva política basada en la voluntad general y en el pueblo como soberano. Locke nos planteó que en el momento en que se desarrolló el trabajo se desarrolla la propiedad privada y que el conocimiento humano parte de la experiencia. Las ideas centrales de este movimiento quedaron plasmadas en la enciclopedia. El pensamiento ilustrado permitió el desarrollo de un